En las organizaciones de economía popular y solidaria no solo se intercambian bienes o servicios, se construyen relaciones, confianzas y comunidad. Pero donde hay personas, hay diferencias. Y donde hay diferencias, pueden surgir conflictos. La pregunta no es si el conflicto va a aparecer. La verdadera pregunta es, ¿cómo lo gestionamos? En la economía popular y solidaria, el conflicto no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer la participación, la democracia interna y los valores de solidaridad que nos sostienen. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo transformar los desacuerdos en crecimiento organizacional, cómo prevenir rupturas internas y cómo convertir el diálogo de nuestra principal herramienta para el desarrollo. Porque una organización no se mide por la ausencia de conflictos, sino por su capacidad para resolverlos de manera justa, participativa y solidaria. Vamos al tema. Resolución de conflictos para organizaciones de la economía popular y solidaria. Tenemos dentro del contenido dos aspectos muy importantes, que es la una, la Comisión Interna de Resolución de Conflictos, y la otra que se refiere a los medios, a los centros de mediación. La Comisión Interna de Resolución de Conflictos tiene una normativa base, que es la Constitución de la República del Ecuador, que está en el registro oficial 449 del 20 de octubre del 2008. Y la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria de la OEBS, en el registro oficial 444 del 10 de mayo de 2011 con sus reformas, y el Reglamento General a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Los conceptos generales a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria se basan en personas jurídicas de derecho privado, y estas representan intereses particulares sobre el principio de prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuos. Es decir, que tiene una preferencia para ciertas personas. Además, son reguladas por normas específicas y estas generan normativa interna propia para las elecciones, para la gestión interna y para la solución de conflictos entre socios y directivos. Tenemos un concepto general de qué es un conflicto, que son dos o más personas con intereses distintos que entran a confrontación. Y si esto no es posible alcanzar un acuerdo directo, existen mecanismos para resolverlo. Y consiste que en un enfrentamiento intencional entre dos personas, seres o grupos de una misma especie que manifiestan unos a la vista de los otros una idea diferente o por la disputa de algún objeto. Para ello tenemos estrategias que podemos enfrentar aquel conflicto. La una es separar a las personas del conflicto. Se separa la relación de las personas de lo sustancial, enfrentando directamente el problema. Una segunda es concentrarse en intereses y no en posiciones. Intereses en deseos, inquietudes, emociones, etcétera. Y posiciones que se construyen los requerimientos, exigencias y demandas, y además responde a la pregunta
que dice. También tenemos la idear soluciones de mutuo beneficio y estas permite ampliar las opciones en vez de buscar una sola respuesta y buscar beneficios mutuos. Y por último, insistir que los criterios sean objetivos, es decir, ayudar a las partes a la búsqueda de la mejor solución. Pero por ello tenemos otros algunos pasos para seguir la solución del conflicto, que es el camino para la solución de las mismas. Uno es reconocer y aceptar las propias emociones, reflexionar sobre cuál de mis necesidades no se han hecho satisfecho en una situación determinada y me ha llevado a experimentar tristeza, miedo, rabia, etc. Una segunda es identificar los pensamientos que genero ante los problemas. Y para ello tenemos dos vertientes. La una es yo tengo la culpa y la otra es la culpa la tiene el otro. Y una tercera es dejar de buscar culpables y describir cómo expresar lo que yo he vivido, expresar cómo lo he interpretado, expresar cómo me he sentido y expresar que me hubiese gustado que pasara, proponiendo cambios para el futuro. Otro concepto importante es la negociación. En un proceso encaminado a resolver problemas en la cual dos o más personas examinan, ojo, voluntariamente sus discrepancias e intentan alcanzar una visión conjunta sobre los que les afecta a ambos. Puede dar por resultado una transacción sin la ayuda de una tercera, es decir, es la concertación de voluntades de las partes. Además, dentro del reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en la disposición cuarta sobre la resolución de conflictos, tenemos las siguientes. Las organizaciones deben resolver los conflictos internos que susciten entre socios y sus directivos conforme a la normativa interna. La comisión esencial para la resolución de conflictos prevista en el reglamento de la OEBS y que debe constar en su estatuto social. Y otra es, si el conflicto no se soluciona al interno de la institución, pueden recurrir al uso de métodos alternativos de solución de controversias. Por lo tanto, para la resolución interna, como el acta de imposibilidad de acuerdo, serán los requisitos para la presentación de denuncias ante la SEP. Y ahí tenemos un acuerdo circular que está emitido el 5 de abril de 2019. Esta resolución de conflictos tiene su organigrama. Primero la comisión especial, luego tenemos la comisión interna y para ello tenemos dos situaciones. Mejora el funcionamiento de la OEBS y también resuelve el conflicto interno. ¿Cómo está conformado esta comisión? Por el Consejo de Administración, conformada por tres vocales que duran un año en funciones y aquellos vocales deben ser imparciales, no tener preferencia con socios o directivos en particular. Por lo tanto, cumple funciones previstas en el estatuto y tareas asignadas por el Consejo de Administración. Las funciones de la Comisión de Resolución de Conflictos son las siguientes. A. Recibir peticiones para resolver conflictos entre socios y con directivos. B. Investigar y preparar el expediente. C. Dirigir los procedimientos que se pongan en su conocimiento. D. Resolver asuntos relacionados con conflictos internos. E. Cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento interno de la organización. Pero si el conflicto no se soluciona frente a la comisión, pueden recurrir a métodos alternativos de solución de controversias. Para ello tenemos
los siguientes pasos. Uno, presentar su queja o reclamo ante la comisión, la misma que debe pronunciarse. Una segunda es, la comisión resuelve o no y deja constancia de lo actuado. La tercera es, de no resolverse la comisión, debe presentarse la solicitud ante el centro de mediación. La cuarta, el centro de mediación convoca a las partes, se suscribe el acta de imposibilidad de acuerdo. Y la quinta es, con la resolución de la comisión interna, el acta de imposibilidad del centro de mediación acuden a la CEPS en casos que se enmarquen en infracciones estipuladas en los artículos 167, 168 y 169 de la LOEPS. Vamos a citar un caso práctico para la Comisión de Resolución de Conflictos. Uno, el gerente niega al socio la información. Dos, el socio debe presentar su pedido formal. Tres, el pedido debe contar con los respaldos del caso. Cuatro, la comisión puede ordenar que se entregue la información. Cinco, la comisión debe pronunciarse sobre el caso planteado conforme consta en el reglamento interno. 6. La comisión del conflicto analiza el pedido. 7. La comisión puede no dar paso a la petición del socio. 8. En caso de no solucionarse, debe acudir a mediación. Y 9. El centro de mediación debe ser autorizado por el Consejo de la Judicatura. Aquí tenemos los centros de mediación y tenemos el concepto general de mediación, que reza en la Constitución, en el artículo 190, que se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir, es decir, que se pueda mediar, que se pueda conciliar. En un sistema alternativo de resolución de conflictos extrajudicial, la mediación es un procedimiento voluntario de soluciones de conflictos por la cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador, que procura un acuerdo voluntario. Y este es a través de una vía pacífica y equitativa para resolver conflictos e interviene un tercero imparcial entre las partes. Los centros de mediación tienen que cumplir los siguientes requisitos: la capacidad para transigir, la preexistencia de un acuerdo voluntario entre las partes comparecientes, la comparencia de todos los intervinientes, y esta debe ser celebrado en un centro de mediación. Las partes, al acudir a un centro de mediación, tienen dos resultados posibles. La una es, si existe un acuerdo total o parcial entre las partes, proceden a suscribir un acta de mediación, la misma que tiene, ojo por favor, efecto jurídico de sentencia ejecutoriada, es decir, es cosa juzgada, lo que contendrá por lo menos una relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrán las firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador. La otra es, si no existe un acuerdo entre las partes o no comparece a la sesión una de las partes, el centro de mediación emite un acta de imposición. En la economía popular y solidaria, el conflicto no es el fin de la organización, es el comienzo de su madurez. Resolver conflictos no es solo solucionar problemas, es fortalecer la confianza,
es practicar la democracia y es vivir en solidaridad más allá del discurso. Porque cuando dialogamos con respeto, escuchamos con empatía y decidimos con justicia, no solo protegemos la organización, lo hacemos más humana, más fuerte y más sostenible. Para finalizar, les dejo el mensaje: el verdadero éxito no está en evitar los conflictos, sino en aprender a transformarlos en acuerdos que nos unan más de lo que nos separa.